Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Estela Morales. Estoy estudiando aquí en Instituto Gnóstico de México. Estoy cursando el noveno cuatrimestre. A continuación les vamos a presentar unos temas que se nos requirieron en el último módulo, que es Seminario de Investigación, por parte del profesor Eder Carrillo. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Ayala García, también soy estudiante del Instituto Gnóstico, plantel Ixtapaluca. Estudio la carrera de licenciatura en criminalística y nos dio clase el profesor Eder y yo les voy a hablar acerca del tema que es principalmente las diferencias entre criminología y criminalística. ¿Por qué? Porque algunos días atrás, así hablando entre compañeros y colegas, descubrimos o estábamos en el cotorreo como todo chavo y nos dijeron, no, pues a ver, búscame criminología, hay unas imágenes en internet. Y pues las busqué así de momento y puse criminología, imágenes. Y me salían escenas del crimen, cuerpos y así. Y puse criminalística y igual imágenes. Y me salía lo mismo. Entonces desde ahí me di cuenta, pensé en mí mismo, dije, si el internet no tiene bien definido lo que es la diferencia entre criminología y criminalística, pues las demás personas podrán estar en una misma situación. Por eso en esta materia que nos dio el profesor Eder, yo decidí hablar sobre esto. Y pues miren, ¿qué es la criminalística? Para empezar a profundizar un poco en este tema. La criminalística se apoya en métodos y técnicas de las ciencias naturales, desde la física, la química y la biología, para demostrar el cómo, quién y por qué se ha cometido un hecho delictivo. Principalmente desarrollan su trabajo en la escena del crimen. La labor de los peritos. ¿Qué es un perito? Un perito es una persona que tiene experiencia, ha aprendido a base de técnicas, es experto por métodos y técnicas. ¿De qué? Pues en una escena del crimen. Es la clave para la administración de justicia. Las pruebas periciales son uno de los medios de prueba principales durante el proceso penal. ¿Por qué? Porque después de que un perito trabaja en una escena del crimen, se tiene que ir a los juzgados a declarar sobre las pruebas que hizo, a dar a saber del conocimiento al juez lo que encontró el hallazgo. Entonces, por eso es una clave importante. ¿Y cómo desarrollan su labor los peritos? Analizan la escena donde se ha producido un crimen u otro hecho delictivo, recolectando los indicios y pruebas que puedan servir para la aclaración de dicho hecho. Y la criminología. ¿Qué es la criminología? Es una ciencia social empírica e interdisciplinar que tiene como objetos el estudio, el delito, los comportamientos antisociales, el fenómeno de la delincuencia, los delincuentes, las víctimas y los medios de control social. Es un estudio del fenómeno delictivo para su prevención e intervención, para conseguir una medición, control y reducción de los fenómenos criminales, la reinserción de los penados. Se centra en el cómo y el porqué de los fenómenos delictivos y la reacción social frente a estos, en los cuales se incluye el estudio de los delincuentes y las víctimas. Entonces aquí la criminología la podemos ver como que es un estudio de lo que es el criminal ya cuando cometió su hecho delictivo. Se basa más en lo que son materias de psicología, el por qué tuvo que haber pasado para que esa persona haya cometido tal hecho en tal lugar. En eso se enfoca la criminología, y la criminalística pues es cuando ya está un hecho delictivo, tiene que ir y a base de métodos y técnicas recolectar los indicios para llevarlos a pruebas a algunos laboratorios, y después de eso ya decir que lo que se encontró fue de tal persona o de tal cosa. Y tenemos que aquí César Lombroso, en el año de 1876, era un gran científico que publicó uno de los libros más importantes para la criminología, que se titula El hombre delincuente, en la que exponía la tesis del delincuente nato. Se trata de una subespecie que tendría tendencia a la delincuencia. ¿A qué se basa este libro que publicó Lombroso? Él decía que había una subespecie de nosotros los humanos, los cuales eran prácticamente los encargados de generar violencia en la comunidad o en la sociedad. Él decía que ellos tenían una cierta característica, o sea que ya nacían así y tenían una seña en particular o Perdón que varias. te interrumpa. Aquí es ya cuando viene el delincuente, nace o se hace, ¿no? Ajá, exactamente.
Por eso se llama el delincuente nato, donde él se pregunta si nace o se hace, pero para él en lo particular, él dice que en ese libro él se basa en que se nace así. Por eso él dice que tiene unas señas en particular y por eso es una subespecie de los seres humanos. Pero ya para el 1988, el científico García Pablos definió que la criminología como una ciencia empírica y interdisciplinaria, que es como ya la conocemos hoy y ya la tenemos bien fundamentada, donde ya dice que es a base de psicología, no todas las personas son diferentes y cada una tiene diferente comportamiento, por eso no hay personas en específico que son delincuentes. Claro, como bien lo dice tu tema, es muy importante hacer saber que la criminalística y la criminología no tienen como tal el mismo enfoque, por así decirlo, porque una se basa más en el estudiar en la escena del crimen y la otra el por qué el asesino o por qué está actuando de vaya manera la persona que comete el delito. Sí, claro, en los penales, pues ya cuando atrapan a la persona responsable de dicho acto, pues ya un criminólogo se basa en ir con él y hacer el interrogatorio para profundizar en su vida y saber cómo fue que llegó a cometer tal hecho. Así es, porque también es muy importante mencionar que también las conductas sociales que tienen o antisociales que tienen los criminales es porque también tienen antecedente, también tienen una historia de vida que eso en muchas ocasiones afecta. Claro que sí hay delincuentes que nada más, como lo menciona César Lombroso, son delincuentes natos, ¿no? Que les produce placer matar, pero también hay algunos otros que pues por su historia de vida llegan a cometer ciertos delitos. Sí, claramente así es y así ya fue dicho después de 1988 por García Pablos. Y bueno, también dejando de lado eso un poco, tenemos que en 1891 Juan Bucetich ideó personalmente un método para comprobar la correspondencia en huellas dactilares recogiendo muestras de 23 presos y adoptó la forma ya oficial en 1988. Juan Bucetich fue un policía de Buenos Aires. Él trabajó ahí como policía y él hizo este método de las huellas dactilares, pero no era tan reconocido aún, sino hasta 1988, que fue cuando en un domicilio de alguna casa encontraron a algunos niños muertos y según las investigaciones que realizaban los policías, pues decían que había sido una persona que, bueno, su mamá tenía relación con otro señor, entonces ahí decían que era ese señor, pero ahí fue cuando Juan Bucetich empezó a profundizar más este tema, ya que en dicho hecho encontraron una mancha de sangre en una madera y se la llevó a examinar y a estudiar y la comprobó con la de la mamá y resulta que con la de la mamá y con la de la otra persona y resulta que era de la mamá. Entonces fue cuando ya se adoptó de una forma oficial que también era una forma de identificación muy, muy efectiva lo de las huellas dactilares y única porque pues nadie tiene una igual. Entonces de ahí fue naciendo lo que es la criminalística. También en 1840 el español Mateo Orfila es cuando él produce el tema o saca lo que es la toxicología, que es una ciencia que estudia los efectos de las toxinas o los venenos vegetales, animales, minerales, como tratamiento o intoxicación. Esto se basa más en lo que provocan los efectos que hay al estar en contacto en alguna sustancia química o pues ahorita ya en la actualidad las drogas, lo que producen las drogas, cómo darnos cuenta de que una persona es adicta o no adicta y todo ese tipo de cosas. Claro, y aquí también entraría, por ejemplo, si una persona cometió el delito bajo los efectos de alguna droga, ¿no? Alguna sustancia ilícita. Sí, claro, así es. Y hoy en día se realizan ya hay diversos estudios para realizar lo que son las pruebas de ver qué es lo que produce en nuestro cuerpo cada sustancia. Y pues tenemos que la investigación criminal se basa en los principios y teorías de las ciencias y disciplinas, apoyan la acción investigativa. De aquí de este tema surgen varias ramas ya que en una investigación criminal es dependiendo lo que haya en el medio ambiente o en el ambiente. De aquí hay muchas materias que se pueden rescatar de la criminalística como lo que es la balística,
que se encargan el estudio del armamento y todo lo que son las balas. Si fue en una balacera, pues determinar todo tipo de balas y de armas que se ocuparon que utilizaron en dicho ataque o enfrentamiento. También lo que tenemos en los laboratorios clandestinos donde hacen las drogas, pues ahí entra mucho la toxicología, que investiga lo que son las fuentes y de qué material están trabajando en ese lugar. Y tenemos que para eso se les denomina de diferentes formas. Por decir, tenemos a los forenses, que no porque se diga que son forenses, es porque va relacionado con los muertos o ese tipo de cosas. Al contrario, los forenses se relacionan porque va todo relacionado a lo que es la ley. Va conforme a las leyes que están en la actualidad, como es la medicina legal, la odontología, la antropología y también lo que son los contratos y dichas cosas que ya son de legalidad. Las jurídicas, tenemos el derecho penal, probatorio, y lo que ya es la criminología, pues ahí se relaciona toda la psicología, sociología, victimología, que es cuando ya tenemos a la víctima, por decir en una violación, un criminólogo tiene que atender a dicha persona que tuvo dicho suceso de una violación. En un psicópata que mata y viola, pues también estudiar su comportamiento. La psicología pues es más relacionado con menores de edad, ver su comportamiento, cómo van creciendo, saber si después en un futuro ellos pueden llegar a ser un delincuente o cometer alguna conducta antisocial. ¿No, compañera? Claro, aquí, bueno, como lo hace mención, es la criminología va enfocada más hasta el momento que ya cometen el delito, ¿sí? Ya la persona ya cometió el delito, entonces aquí entra la criminología. Muchas veces lo relacionan con la psicología como tal, que un psicólogo es quien tiene que ver todo ese proceso, pero también olvidamos lo importante que son los criminólogos dentro de esta materia, porque sí son de gran apoyo, además de que van a estudiar el comportamiento de la sociedad como tal, al momento que ya cumplió su condena esta persona que ya cometió el delito. Sí, claro, también se tienen que fijar en lo que es la reinserción, ver cómo va a ser su comportamiento ya saliendo después de cumplir su condena que se le haya puesto. Pero pues bueno, después vamos a regresar, vamos a un corte y volviendo les regresaremos con más temas. Perito en fonética y acústica forense, la ciencia al servicio de la verdad. No te arriesgues a perder. Nosotros somos peritos especializados en fonética y acústica forense, analistas de audio digital, análisis de voz, método de identificación humana, y su aplicación es utilizada en situaciones como secuestros, sobornos, extorsiones y amenazas. La audioforense calidad de grabación de sonido se encarga de investigar la posible causa de alteración en una grabación de video o audio y dictaminar sobre la posible manipulación del material grabado. El peritaje en acústica forense realiza tratamiento y análisis de grabación de voz, aplicando filtros y limpieza de audio con el objetivo de obtener información de los locutores participantes en la grabación y así aportar en el procedimiento judicial. La tecnología avanza y nosotros también. Somos tus peritos de confianza. 10 años nos respaldan. Perito en fonética y acústica forense. Synapsic, neuromodulación en adicciones y salud mental. Nos especializamos en estimulación magnética transcraneal, lo cual es altamente efectiva y nada invasiva, por lo que resulta ser totalmente segura. Por fin una solución al alcance de todos para problemas de neurodesarrollo, dificultades neuropsiquiátricas y padecimientos neurodegenerativos. Para mayor información, comunícate a los números que aparecen en pantalla o búscanos en Facebook como Castillo Ponce Emanuel. Salud mental, bienestar y calidad de vida. Synapsic. Lex Lopes Consultores. Somos una empresa legalmente constituida ante las autoridades mexicanas, conformada por especialistas corporativos competentes en cada una de las disciplinas jurídicas, contables y fiscales. Nuestros resultados son nuestra mejor carta de presentación. Nos encontramos en la calle Virgen María a una cuadra de Plaza Sendero Iztapaluca, dentro de Business and Trade World,
Solicita tu asesoría a los números al correo que aparecen en pantalla. Te esperamos. Bueno, ya regresamos y bueno, ahora les voy a hablar de la importancia que tenemos nosotros los peritos. Bueno, ya casi soy un perito, ¿no? Que tienen y Casi saber, somos. casi somos, miren. Bueno, vamos a saber la importancia que debemos de saber de qué perito va a realizar dicha actividad en cualquier escena, porque pues son diferentes, ya dependiendo a cada quien en qué se especialice, y se va a ocupar uno diferente en cada área o en cada hecho delictivo que se comenta, porque podemos ocupar a un antropólogo forense, que son los de que sacan los huesos de la tierra así poco a poquito. Pero, Claro, perdón que te interrumpa. Adelante. Estos más que nada se basan en lo que es las fosas clandestinas, ¿no? Al momento de que es encontrado un cuerpo, o vaya, muchos recordaremos los casos de Ecatepec, todos estos que han encontrado asesinos seriales que han encontrado cuerpos en sus domicilios, en esto se basaría más. sí, también como los que surgieron hace unos años donde explotó el ducto de Pemex, ¿no? Claro, Que claro, quemaron también. todos y lo único Sí. que había puros huesos. Entonces ahí entra en labor lo que es un antropólogo forense. Así es, también en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Ayotzinapa, También ahí donde entrarían ellos, porque pues supuestamente se encontraron los restos, pero todavía hay que analizar si realmente son de estas víctimas o sean de algunas otras más. Sí, claro, porque el antropólogo llega y pues al momento de ver los huesos, a lo mejor del cráneo, él lo único que puede identificar es que un hombre o una mujer, porque tenemos rasgos en particular en los huesos, donde se define las diferencias entre un hombre y una mujer, entre las quijadas, los ojos y entre otras cosas. Entonces al momento solo eso puede saber, pero también para recolectarlos pues es un proceso muy complejo, ¿verdad, compañera? Claro, y también vamos a hacer mención que pues también depende mucho del estado de los restos óseos que se encuentren, porque hay algunos que realmente ya no son rescatables. Sí, hay algunos que ya debido al tiempo y a lo que les pasó, pues no se pueden ni siquiera recoger del suelo porque se deshacen todos o les pasa, se rompen y así. Entonces esos huesos como que a veces ya no sirven o ya es muy difícil para un antropólogo levantarlos. Así es. Pero ya después de levantarlos, pues él se encarga de llevarlos a un laboratorio y estudiarlos. Recordando que dentro de nuestros huesos tenemos lo que es como cartílago o algún tejido donde viene nuestro ADN, que es el que tenemos únicamente cada quien definido. Y pues ese sería para esos lugares, pero no siempre se va a ocupar un antropólogo, porque si encontramos por decir, a alguien que acaban de balear en la calle, pues no le vamos a hablar a un antropólogo que lo levante, ¿verdad? Ahí Claro. entra otro perito, que es el perito de campo. Y si fue en una riña de balazos o así, pues ahí entraría lo que es el especialista en balística. Tenemos al de toxicología en caso de que encontremos un cuerpo donde haya sido utilizado o se haya muerto por exceso de drogas, O también una muerte que no sea muy específica, que no tengan como tal la causa de muerte, ¿no? Sea una muerte extraña. Ah, sí, claro, ahí es diferente el uso porque se tiene que trasladar, yo me imagino que el cuerpo, bueno, más bien sí se tiene que trasladar a un lugar, a un laboratorio, para hacerle diversas pruebas, ¿no? Así Para es. ver o tratar de descubrir qué fue lo que pasó con él, ya que a algunos a simple vista pues no se les puede notar pues nada. Así es, muchas veces puede ser aparentemente una causa de muerte natural, pero ya al realizar estudios, pues también ya se tiene con sorpresa que sí fue algún tipo de envenenamiento, porque recordemos que también dentro de la toxicología, pues hay sustancias que como tal a simple vista no se pueden notar o tienen que ser estudios específicos para que pueda detectarse que son como tal un veneno para el organismo. Sí, en efecto. Y también pues todos los peritos o todos los que estudiamos esta carrera de criminalística, pues en la carrera te enseñan que tienes que llegar a la escena y debes de saber cómo levantar cada indicio, cada cosa que te encuentres en en cualquier escena del crimen.
Por ejemplo, tenemos la que es en espiral, que vas recorriendo en forma de espiral la escena y vas marcando cada indicio que te encuentres. O hay otro sistema que es el de donde vas viendo cada cosa que ves la vas marcando. También tenemos el de abanico, como lo haces en forma de abanico de un punto y vas a una esquina, regresas al punto y sales a otra dirección y así sucesivamente hasta terminar con la escena. Y después de eso nos enseñan a cómo es la recolección, el embalaje, cómo los debes de guardar y almacenar para ser trasladados a lo que es alguna fiscalía o algún laboratorio para su estudio. Claro, porque recordemos que también es muy importante saber embalar el indicio, ya que por ejemplo en muchas ocasiones como tal el perito gubernamental no cuenta con la facilidad de todo el equipo que debe llevar un criminalista. Entonces sí es muy importante porque al momento de llegar a la escena el perito ya se basa a lo que encuentra, con lo que puede recolectar esa evidencia, y sí es muy importante saber con qué tipo de material vamos a recolectar la evidencia, porque no se puede recolectar un arma y meterse en una bolsa, ¿no? O viceversa, no se puede meter no sé, algún residuo en una bolsa de papel cuando sabemos que ya no nos va a funcionar o ya no vamos a poder realizar el correcto peritaje. Sí, claro, porque ya se ensucia, ya se contamina esa evidencia, ya no sirve, ya tiene cosas que no debería de tener. O vamos a inculpar a alguien que pues ni nada que ver, solamente a lo mejor pasó por ahí de paso y accidentalmente contaminamos cosas de él con las de otra persona. Así es, o hasta como lo mencionabas con el tema de las huellas dactiloscópicas, ¿no? Es muy importante también que el perito sepa cómo recolectarlas, ya que si no se hace un adecuado levantamiento, pues esa huella que se está tomando ya no nos sirve para identificar a qué persona pertenece. Sí, porque se mancha y ya después tratamos de estudiarla o de buscar de quién es y pues resulta que no hay ninguna persona con dicha huella porque pues ya se contaminó, ya tiene a lo mejor surcos, crestas de más que no debería de tener y ahí no hay ninguna persona que las tenga, entonces por lo cual ya según las investigaciones pues no hay nadie con tal dicha huella. Y pues también como bien es dicho, bien nos enseñan que los peritos de gobierno pues a muchos no se les da el material para trabajar, entonces ¿qué dice el artículo? Que el perito se tiene que hacer el trabajo con lo que se encuentre en su medio ambiente o con lo que se encuentre en su entorno, ya sea encontrando alguna bolsa o así para recoger dicha cosa, pero como dices tú no podemos recoger algún fluido en una bolsa, pues no, pero tenemos que buscar la manera de conseguir a lo mejor un recipiente y antes de utilizarlo pues tratar de desinfectarlo lo más que se pueda, ¿no? Así ¿No, es, compañera? así es correcto. Porque eso es lo que nos dicen, porque pues sí, muchas veces en el gobierno no nos dan el material necesario para trabajar, entonces uno se tiene que ingeniárselas, imaginárselas para sacar la chamba, ya que como bien lo mencionamos, si no lo hacemos bien, después ya resulta que todo lo que hicimos pues está mal y no va ni siquiera correspondiente a lo que pasó, o no va ni cercano a lo que Lo que realmente sucedió. Ajá. O también podemos realizar, inculpar a otra persona que realmente es inocente de ese delito, ¿no? Sí, ya estaríamos culpando a alguien que pues nada que ver, algo como les mencionaba, alguna persona X que iba caminando por ahí de paso y sin querer queriendo pues ya la metimos en alguna broncota, ¿no? Pero pues todo eso te lo tenemos que ir aprendiendo y enseñándonos para que después lo podamos hacer bien. Así no contemos con el material, lo podemos hacer de una manera más profesional. Y pues también para esto nosotros ya tenemos que tener el conocimiento de que cuando llegamos, los primeros que llegan al lugar pues son los policías. Los policías Claro, pues cuando el primer respondiente. el primer respondiente es el que nos va a entregar la escena ya como tal en un documento, nos dice fírmame aquí de que ya te estoy entregando. Hasta ahorita pues el lugar ha sido acordonado, casi debe de ser, tiene que llegar a acordonar luego el oficial y ya es cuando nosotros intervenimos. ¿No, compañera? Así es, y también es muy importante porque si el primer respondiente no hace el adecuado protocolo que se debe de seguir, pues también nos afecta porque recordemos que en toda, no sé, más en los lugares públicos cuando ocurre un accidente de tránsito, pues no falta quien, ¿verdad? No falta quien esté ahí que quiera enterarse de qué es lo que pasó.
y pues esto no nos permite realizar una buena investigación porque también nos están contaminando la escena del suceso. Es muy importante que sí se realice un buen protocolo, que el primer respondiente realice un buen protocolo para nosotros también poder realizar una adecuada pericial. Sí, claro, pues el oficial tiene ese trabajo y ese deber que ya que ha sido llamado, tiene que llegar y tiene que proteger, preservar el área, que nadie debe de acercarse, por eso se tiene que acordonar al momento y después de acordonar pues no solo se queda así, él tiene que estar vigilando y estar viendo que nadie se meta, porque pues luego, como bien lo dices tú, hay personas que se quieren meter o ver quién es, luego hasta quieren ver, cayó boca abajo, no sé, el cuerpito y lo que quieren es voltearlo para ver quién es, entonces pues eso no debe de ser. El policía lo que debe de hacer es decirle, pues aléjate de aquí, no puedes pasar lo que es la línea, porque tenemos que hacer los estudios determinados. Así es. O, por ejemplo, también un claro ejemplo lo vemos en todos esos asaltantes, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a asaltar dentro de su comunidad, se le avisa, no, o no sé cómo se enteran los familiares, y ahí van. Y entonces el familiar ya va, entra y quiere abrazar, quiere llorar ahí a su familiar, y pues realmente es una situación que el primer respondiente no debe de permitir, porque también ahí ya nos está afectando lo que es un correcto protocolo. Sí, o también en los lugares que son, no sé, una tienda, algún comercio que se meten y asaltan y roban y hay, pues, por lo regular siempre matan a alguien ahí. Lo que hace la gente o las personas es meterse al lugar y ver qué es. Entonces, si tienen que abrir una puerta para entrar, lo que hacen es girar la perilla o la manija y pues ahí qué pasa. Nosotros ahí pudimos determinar quién pudo haber entrado a cometer tal acto porque él también abrió la puerta. Entonces, si otra persona, tercera persona llega y abre, ¿qué pasa? Como lo mencionamos, ya la huella que dejó el delincuente o la persona que cometió el acto, pues ya no lo sabremos porque ya la otra persona que llegó y abrió ya embarró toda la huella o ya la movió, ya no va a servir para después hacerle un estudio. Entonces, en todo eso pues es donde tenemos que poner también de nuestra parte todas las personas, en donde si vemos algún suceso que ha pasado y ya vemos que pues la persona ya no se mueve o algo, pues lamentablemente la tenemos que dejar así hasta que lleguen las autoridades y ellas ya puedan hacer el estudio, ya que pues nosotros a la escena del crimen como peritos debemos de entrar hasta con unos protectores que nos cubren hasta los zapatos para no dejar alguna huella de nuestro pie, porque pues todas esas también se deben de estudiar. Si encontramos alguna huella de algún zapato en una escena, pues también la tenemos que estudiar, la tenemos que tomar, la tenemos que levantar como si fuera una huella de dactilar y llevarla a un laboratorio a estudiar también. Entonces pues desde ahí empezamos mal, de que ya pisamos y ya dejamos ahí la huella de algún zapato. Entonces pues eso como que no debería de ser, todos deberíamos de contribuir en esa parte de que no acercarnos, o si es nuestro familiar, pues esperarnos hasta que las autoridades nos den la indicación de que podemos acercarnos o no acercarnos. Así es. Pero eso pues es para nosotros los peritos o los criminalistas, ¿no? Y los criminólogos pues ellos tienen su forma de trabajar con las personas, como los dije, con los delincuentes, las víctimas. Ellos en qué trabajan o en qué se basan. Para empezar, lo que tienen que hacer es entrevistar, métodos de la entrevista. Ellos deben de saber cómo van a entrevistar porque no es lo mismo entrevistar a una víctima que a un victimario, no lo vamos a entrevistar de la misma forma porque la víctima pues está sentida, tiene algún trastorno, ya está traumada con lo que le pasó. Entonces es diferente la forma de actuar de un criminólogo. Él debe de saber cómo va a llegar a preguntar o a interrogar a dicha persona. Para un delincuente pues él ya sabe que tiene que llegar con brazo duro y llegar a preguntar lo que realmente quiere saber, lo que pasó. Tiene que ser asertivo en sus preguntas, que cada una vaya sacando poco a poco lo que la persona realizó, porque pues muchas veces, o todos los que cometen dicho acto, todos son inocentes al momento, y eso es lo que dicen y siguen diciendo, hasta que entra en actuar el criminólogo, ya va poco a poquito con sus preguntas sacándole la información, y hasta que en 2-3 preguntas que le hizo ya no concuerdan a lo que él está diciendo. Entonces es donde ya empieza mal y es donde el criminólogo ya se empieza a poner más duro con dicha persona para que ya ahora sí nos diga la verdad. Inclusive pues también hay un libro donde nos da lo que son los movimientos corporales, qué significa cada movimiento corporal.
donde la persona, si separan dicha postura, quiere decir que está mintiendo, o quiere decir que está diciendo la verdad, o quiere decir que es algo que le incomoda, que ya no quiere seguir con eso. Entonces ahí el criminólogo todo eso lo tiene que ir estudiando, por eso él lo entrevista de una forma directa, persona con persona, y él tiene que ir estudiando cada uno de sus movimientos. Hay muchas posturas, en ese libro hay muchas posturas y muchos movimientos corporales que nos dicen cada uno qué significa, la mentira, lo que está bien seguro que pasó, y así en las cosas. Y lo mismo es con alguna víctima. Hay muchas víctimas que inclusive quieren culpar de más cosas a la persona cuando pues no. Entonces ahí el criminólogo ya debe de saber que cuando le está diciendo algo y hace un movimiento, ya él debe de saber, sí es verdad, no, ya empezó a mentir, o es algo en lo que ya no quiere seguir hablando, pero pues por algo no lo quiere seguir hablando. Entonces él lo que debe de hacer es profundizarse un poquito más y ver cómo se comporta la persona. Ya él va a saber lo que está ocurriendo, si está hablando con la verdad o si está hablando con la mentira. Y también para las víctimas pues es lo mismo, y con los que se van a reincorporar a la sociedad, que ya cumplieron una condena, pues también antes de salir tienen que pasar por dicho protocolo con dicha persona para saber pues lo que va realmente a salir a hacer, si va a salir como una persona de bien o ya va a salir como a seguir cometiendo fechorías como lo ha hecho o como lo hizo. Pero pues ya eso lo tiene que determinar dicha persona. Y pues bueno, con mi tema, ya un poquito como para irnos a las conclusiones, podemos decir que las áreas donde puede trabajar un criminalista. Pues un criminalista puede trabajar en un servicio de peritaje, como lo dijimos, ya sea en una empresa gubernamental o en una empresa privada. Ya eso va dependiendo de cada perito en lo que se quiere desarrollar. Claro, su especialización que elija, ¿no? Sí, y también ellos pueden laborar en lo que son las aseguradoras, ya sea de cualquier cosa, lo que son aseguradoras de vehículos o aseguradores de vida y de todo eso que nos encontramos, pues ellos también pueden trabajar, ya que llevamos materias o una especialización que nos dice que podemos trabajar ahí, que es la especialización en evaluación, que se evalúan todos lo que son documentos, terrenos, casas, ahora sí que las vidas y los carros, es donde también puede trabajar alguno. En los laboratorios de investigación puede trabajar uno, sí, especializándote más en lo que es la toxicología, porque por lo regular ahí lo que llegan a estudiar son lo que son fluidos, ya sea sangre, sudor y cualquier fluido corporal o de tercera cosa, que son los materiales, como es algún pegamento o algún thinner, gasolina, alguno de esos. Y pues en empresas de investigación y seguridad también se puede trabajar, ya que llevamos alguna especialización en lo que es la perfilación de alguna persona. Debido a sus antecedentes podemos ir perfilando a cada persona, ir haciendo más o menos como un retrato. Y pues para un criminólogo tenemos lugares de trabajo como lo que son centros de readaptación social, donde podemos trabajar los criminólogos, o pueden trabajar, que es donde ya tienen a las personas listas para salir a la vida pública de nuevo. Y los centros de atención a víctimas del delito, que eso también pueden trabajar en lo que es una empresa gubernamental, que es cuando las tienen, por decir, de seguridad, o las están todavía vigilando porque tienen algún trauma psicológico. Y también pueden trabajar como consultoría profesional o privada, dando consultas a personas. Y pues eso sería prácticamente casi todo de mi tema. Regresando vamos a hablar los voy a dejar con mi compañera Blanca para que les hable un poquito más de otros temas. Instituto Gnóstico de México, Plantel Ixtapaluca. Ven y conoce nuestras instalaciones. Termina tu bachillerato, puedes hacerlo en examen único, modalidad de 3 meses, o bien en el sistema escolarizado de 24 meses. Contamos con especialidad en auxiliar de enfermería, asistente en administración y contabilidad, auxiliar educativo, perito en criminalística. Estudia una licenciatura escolarizada o ejecutiva a 3 años en las áreas de pedagogía, psicología, derecho, administración, criminalística, contaduría, enfermería, relaciones internacionales, trabajo social, bienes raíces, ciencias de la educación, seguridad pública. O bien, obtén tu título en tan solo 10 meses por medio del sistema de profesionalización en carreras como Derecho, Administración, Psicología,
pedagogía, criminalística, contaduría, relaciones internacionales, informática administrativa, seguridad pública. Si buscas estudiar una maestría, tenemos ciencias de la educación, ciencias penales y juicios orales. También ofrecemos doctorados como son en educación, derecho y derechos humanos. Por si fuera poco, contamos con un curso certificado de inglés y francés. Iniciamos cada 2 meses. Instituto Gnóstico de México tiene los planes de estudio adecuados para cada necesidad. No lo pienses más. Te esperamos en calle San Roberto número 7, Colonia San Isidro Soquiapan, a 2 cuadras de la Óptica Americana de Ixtapaluca. Comunícate al teléfono 55 43 97 64 67 o envía mensaje vía WhatsApp al 56 12 73 53 57. Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Tu pasión, tu profesión. Alcanza tus sueños. Bueno, pues ya estamos de regreso, espero nos sigan viendo. Ahora es mi turno. Yo voy a hablar sobre el tema de la trata de personas, víctimas, aceptación y reintegración. Bueno, anteriormente ya me había presentado, mi nombre es Blanca Estela Contreras Morales, estoy estudiando la licenciatura en criminalística aquí en Instituto Gnóstico. Sí, mi tema de investigación me basé en él porque me he desarrollado en una sociedad donde la mujer es vista como, por así decirlo, objeto sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque he platicado con algunas mujeres de mi entorno donde ellas han sido casadas con personas que ellas realmente, por las cuales no tenían algún sentimiento de por medio, ¿no? Donde se les obligó muy chicas a casarse nada más por un interés en común de los padres o porque también fue raptada por esta persona con la que contrajo matrimonio y después por el qué dirán de la sociedad, la familia las obligó a casarse con estas personas, ¿no? Entonces, sí es un tema muy complejo porque, pues, veamos al entorno en que se desarrollan o más bien las consecuencias que traen el estar con una persona por la cual realmente únicamente tienes miedo, ¿sí? Entonces, mi tema de la trata de personas se basó en esto porque si una persona que es casada con alguien que realmente por la cual no tiene sentimientos de por medio, sufre algunos trastornos, entonces, ¿qué sufrirán las personas que son víctimas de trata de personas? Sí, claro, compañera, y también podríamos decir que es un tema bastante complejo, ya que al estudiar un poco este tema tenemos que basarnos también un poco en la historia, ya que tan solo aquí en nuestro país es algo que se ha visto desde antes, ¿no? Desde tiempos de, no sé, de nuestros bisabuelos e incluso antes, que decían que en los pueblitos claro, hacían como que la venta directa, ¿no? Que te cambia a mi hija por una vaca. Por una vaca. Sí, entonces, dame una vaca y te doy a mi hija. tenemos que es un tema ya de tiempo y que hasta la fecha se sigue viendo como desde diferente ángulo, pero termina siendo lo mismo. El cambio de una persona por algún beneficio. Claro, esto ya se maneja desde la antigüedad, de hecho, desde el siglo XIX ya se manejaba como tal. La trata, en ese entonces era llamado trata de blancas, ahora ya es trata de personas. ¿Por qué? Porque no solamente incluye a mujeres, también a niños y hombres. Sí, claro, en la actualidad ya ahora no nada más es que por mi mujer, sino que ahorita ya escuchamos en nuestra comunidad que dicen que secuestraron a tal persona o a tal niño, ¿no? Entonces ya no se basa principalmente en mujeres como lo era antes. Así Ahorita es. ya agarran parejo, ¿no? Niños, niñas, mujeres, hombres. Y pues al final de cuentas todo es para un beneficio de ellos. Así es. Como bien lo menciona mi compañero, México es considerado un país que da origen, tránsito y destino a la trata de personas. Sí, pero bueno, ¿qué es la trata de personas? Esto es un fenómeno social que inició en el siglo XIX, como ya antes lo había mencionado, y atenta contra los derechos humanos y se da cuando una persona es privada de su libertad y es llevada lejos de su país de origen o a otro estado. ¿Por qué? Porque
Pero en la actualidad ya no tampoco se basan en trasladarlos a su país de origen o a otro lugar, ¿no? Ya en muchas ocasiones, o como se ha visto hasta ahorita, hay muchos casos donde nada más los llevan a inclusive una calle atrás de su casa y ya las personas que privaron de su libertad a dicha persona ya están con la familia pidiendo algún beneficio, que en este caso por lo regular siempre es dinero, ¿no? Claro, como bien lo mencionas, el fin de los captores de estas personas, de estas víctimas, es que generen economía para ellos mismos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, varias diferencias de a lo que se llega con la trata de personas. En algunas son, por ejemplo, la prostitución, en algunas otras la esclavización. Es un tema muy importante porque supuestamente es un tema ya erradicado, pero aún se sigue generando hasta en la actualidad porque hay personas que todavía trabajan bajo sueldos muy bajos. También hay personas que aún trabajan sin su consentimiento, y además de eso no se les da un sueldo, ¿no? También tenemos lo que es los órganos, ¿no? El mercado negro, donde se utilizan a menores para extraerles los órganos, como es el pulmón, los ojos, bueno, córneas en este caso, y el corazón, para venderlos al mercado negro y así poder sacar un beneficio de este. Pues sí, y también en la actualidad tenemos que el internet, así como es una gran ventaja, también en ese caso es una gran desventaja, porque muchos de ellos trabajan ya nada más por lo que es el internet, como bien dice, el mercado negro. ¿Y dónde está el mercado negro? Pues en el internet. En internet. Solo lo buscas y lo vas a encontrar, ahí encuentras de todo, nada más es saberle buscar. Entonces, así como nos ayuda bastante, también nos perjudica a todos como sociedad, porque pues en tal acto que ya pasó, cuando nos pasa algo así, pues ¿qué va a pasar? Y pues en la actualidad ya hay mucho que se encuentran los cuerpos de tal persona, pero pues lo que encuentran es que ya están huecos por dentro, ya están Así es, vacíos, ya no ¿no? tienen órganos dentro de ellos, y esto, como bien lo mencionaba, se da más en menores de edad, en niños. Pues sí, porque ellos tienen sus órganos todavía funcionando muy bien. No es lo mismo quitarle un órgano a un menor de edad que a alguien que ya es grande, porque alguien que ya es grande probablemente ya tomó, ya tiene alcohol Claro, en sus ya, órganos, o ya ya hay fuma. un daño en su organismo. Sí, ya cuando ya uno fuma, pues ¿qué tienen sus pulmones? Pues ya empiezan a tener problemas. Entonces para ellos como que ya no, entre dicho aspecto, pues ya no es recomendable vender tal producto, ¿no? Así es. También es importante mencionar que no debemos confundir la definición de trata de personas con la del tráfico de personas, ya que sí son dos conceptos muy diferentes, ya que en la primera se da por medio de la intimidación y sin consentimiento de la persona. Sí, claro, pues como bien lo mencionaste, algunos solo los ocupan para extraerle sus órganos, pero así hay muchos que ocupan, un ejemplo, hay muchos casos donde de los bajos países secuestran o se llevan a las personas, más que nada a las mujeres, y se las llevan a Estados Unidos, ¿no? Y allá las comercian, las venden para lo que es la prostitución. Entonces Así ya es. ese es otro tema un poquito más diferente, ¿no, compañera? Así es, sí, porque el tráfico de personas ya se da con el consentimiento de la persona, ya que va a cruzar, es los famosos polleros, ¿no? Y los mojados, los migrantes, ¿no? Estas personas dan el consentimiento de ser trasladados a otro país, y la trata de personas únicamente el tráfico de personas es de país a país, ¿sí? No se puede dar dentro del país, ya que, como lo mencionaba anteriormente, la trata de personas puede ser hasta en el mismo municipio, nada más se cambió de lugar a la persona o se privó de su libertad. Sí, pero ya es muy diferente cuando los llevan como lo mencionas, a otro país, ya sea por un beneficio para ellos o al contrario, porque muchas veces pues, los famosos polleros nada más lo que hacen es te cambio de país y pues ya ahí te rascas con tus propias uñas, Así ¿no? es. Entonces, muchas veces, como bien lo mencionábamos, esto nada más es para un beneficio de quien, pues de ellos, ¿no? Entonces, por eso ahorita en la actualidad, o como se ha visto siempre, pues los polleros nada más lo que hacen es llevan y te dejan ahí en la frontera y ya ahí te quedas. Pero pues así mismo también hay otras personas que pues aunque tratan o transportan a las personas de manera ilegal,
pues ya las llevan a su destino, pero les ayudan, ¿no?, en buscar un empleo o alguna otra cosa que dedicarse. Entonces, pues también ahí es un lado un poquito, digamos, lo que bueno, o una oportunidad para esas personas, pero pues los que son personas que van con otra intención, pues es lo que pasa muchas Claro, veces, ¿verdad? claro, y es en contra de su voluntad y recordemos que sí se están violando derechos porque toda persona tiene derecho a ser libre, ¿sí? A hacer lo que realmente ellos deciden hacer. Claro, siempre y cuando esté dentro de un marco jurídico, porque también no vayamos a confundir un poquito el tema que estoy dando sobre somos libres de hacer lo que queramos y ya vayamos a ir y a cometer un delito. Pues no, así no debe de ser porque todo está escrito en la ley que tenemos, y así como lo mencionábamos hace un ratito, que decíamos que desde antes, ¿no? En los tiempos de nuestros bisabuelitos y mucho antes, que cambiaban a su hija por algún beneficio, pues ahorita en la actualidad ya hay una ley que controla todo eso, y que en muchos de nuestros estados de aquí del país pues ya está estrictamente, pues está prohibido. Pero asimismo hay también estados donde dicen que pues no, porque ellos tienen su ley de hace muchos años donde ellos pueden hacerlo sin ningún problema en el estado o en en alguna ley que haya. Entonces ahí también hay algún problema ahorita, o había un problema con la ley porque ellos querían seguirse regiendo por esa ley que tenían de hace muchos años atrás. Entonces algo que ahorita igual se está viendo en la actualidad, ¿verdad? Claro, y es muy importante mencionar que no únicamente se relaciona la trata de personas con la explotación sexual, ¿no? O el casamiento forzado o la venta de órganos, sino que también tenemos a estos niños que son secuestrados por organizaciones delictivas y son llevados con ellos para obligarlos a cometer delitos, ¿no? E incluso se les amenaza para que no, por ejemplo, si ellos no hacen lo que la organización delictiva dice, pues matan a sus familias o a ellos mismos, ¿no? Los llamados niños soldados que trabajan para la organización, delincuencia organizada. Sí, pues muchas veces estos delincuentes, estas personas que se los llevan, como bien lo dices, es para trabajar, pero ¿qué trabajan? Muchas veces los ponen a trabajar en sus laboratorios o a espiar nada Así más, es. a dar aviso de que pues viene un tal carro y todos a ponerse las pilas, ¿no? Entonces ya es una forma de que pues no está bien, porque después cuando ellos no quieren o crecen o ya se sienten que ya se quieren ir de ahí, se rebelan en contra de en ese momento su autoridad, que son los delincuentes. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues los tienen más tiempo bajo amenaza, porque ya les dicen o trabajas o ya tengo ubicada a tu familia, y pues los mato. Y muchas veces inclusive lo que hacen es, los delincuentes van y o sacan un dedo no sé de dónde, ya les dicen, aquí está el dedo de tu familiar, ¿no? Sí. Ahí tú dices si quieres seguir trabajando o ya te quieres ir. Entonces pues así, o hay muchas veces donde dicen pues ya no quiero, y luego pues lo que hacen, los matan, ¿no? Así es, o hasta en las mismas intervenciones que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pelea de plazas, ¿no? Cómo es que operan la delincuencia organizada, y hasta ahí mismos pues los mandan pues sí, como son soldados de parte de la delincuencia organizada, pues los mandan a que ellos ejecuten, ¿no? Y entonces aquí tenemos otro problema. ¿Por qué? Porque ya son... pues mueren en las balaceras que hay entre estas organizaciones. Sí, claro, pero yo tenía entendido que antes, o bueno, yo a lo que yo sé y he visto, que antes de que los ocupen para ir a los enfrentamientos, lo que ellos hacen es tomar como que van a la escuela a tomar unas Claro, clases con los otras capacitan personas, los para capacitan eso. exactamente. Una persona que ya tiene el conocimiento de tales cosas, les da su clase, les enseña lo que hay que hacer y cómo deben de llegar para después ya ocuparlos allá. Por eso ya se les dice niños soldados, ¿no? Porque ellos ya prácticamente tomaron la misma escuela que un soldado, pero de diferente forma, que es Así es, ya van con a la trabajar delincuencia. para la delincuencia organizada. También es muy importante mencionar que pues la trata de personas se da mayormente por este tipo de delincuencia, ¿no? Ya que son la red más grande para delinquir. Sí, pues claro, ahorita tan solo ya tenemos en el país pues cuánta no delincuencia. En todos lados hay ya actualmente, y Claro, pues esto ya muchas... es a nivel transnacional, ya no es únicamente en México se da la delincuencia, ¿no? Solamente en México existe el Chapo. No, también tenemos prácticamente, bueno, todo el país
es un fenómeno social la delincuencia organizada. Sí, en pues, todo, como en bien lo toda la dices, lo nación. tenemos aquí y en muchos países, en todos los países existe. Nada más que en algunos no es muy más sonado, en unos es más sonado que en otros, por lo mismo de que para en algunos lados pues tienen también sus leyes y algunas cosas para ellos se les hace como que normal, ¿no? Claro, y aparte de todo eso es un poco más regulado, porque recordemos que también aquí en México no existe como tal una buena política criminológica que nos permita apoyar en este sentido, ¿no? Porque sí tenemos leyes, pero únicamente son para castigar. Entonces, ¿dónde queda la política criminológica que se debe establecer? Donde también debe de haber contención para que antes de delinquir y castigar, pues también se pueda prevenir, ¿no? Porque recordemos que es muy importante prevenir todo este tipo de delitos. Sí, claro, pues como hace un rato lo mencionaba, los criminólogos, ellos son los que trabajan en ese aspecto o en esa área, donde ellos tienen que hacer la prevención del delito en una sociedad. Entonces yo creo que aquí en nuestro país es algo de lo que nos hace falta, que nos hagan un estudio en sociedad y digan qué es lo que pueden hacer para ir previniendo los delitos. Es donde entraría en función mucho un criminólogo, Así debería de es. apoyarse con más y en trabajar en la empresa que es gubernamental y pues decir necesitamos esto en nuestra sociedad para prevenir el delito, como ahorita lo que se ha estado viendo muy fuerte que es el robo en las combis, ¿no? Debemos de ellos deberían de trabajar ahí para hacer un método o algo para que ya no disminuya esa frecuencia en la que asaltan las combis. Entonces todo eso también para lo que es la trata de personas también entrarían ahí. Es ver los puntos donde trabajan y irlos estudiando poco a poco para después decir, podemos disminuir este delito haciendo tales acciones, tales obras, tales trabajos. Entonces ya entraríamos en una regulación Así es. de tal dicho este delito. Y también importante que es muy importante porque también desde el hogar, ¿no? También desde el hogar podemos prevenir, ya que muchas veces no le hablamos de ciertos temas a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos muy cerrados a no explicarles lo que pasaría si ellos llegaran a delinquir, o muchas veces los papás los apoyamos a realizar este tipo de acciones. Por ejemplo, en algunas ocasiones el padre sabe que el hijo roba, o desde ese lapicerito que se roba en la escuela, ¿no? Ya lo estás apoyando a que lo lleve a casa, ya lo estás apoyando a que cometa un delito. Sí, claro, en muchas ocasiones a los niños al tomar algo ajeno y llevárselo y el saberlo les produce cierta adrenalina y cierta satisfacción hacerlo, que después ¿qué va a pasar? Que como fue un simple lápiz sintieron a lo mejor la emoción poquita y ellos que dicen, si agarro algo más grande me voy a sentir mucho mejor, ¿no? Entonces empiezan de ahí poco a poquito, ya cuando los vemos pues ya se llevaron hasta la cartera y Así es, empiezan de poco a poco hasta que ya se hace un delito grave, ¿no? sí, ya tenemos que ya después ya es un problema muy grande y incluso ya hasta después pues, un homicidio ya llegó a tener porque como bien lo decimos en la actualidad ya hay mucha delincuencia organizada en nuestro país que lo que pasa es que le dicen si matas a tal te doy tanto. Entonces ¿qué es lo más preciado para nosotros? Pues la vida, ¿no? Entonces él que va a decir si ¿cómo me voy a sentir si me robo la vida de alguien, ¿no? Entonces es desde ahí donde ya tenemos el problema ya demasiado grande con la persona. Así es. Y pues tenemos también que pues ahí entrar en función lo que son los criminólogos para hacer una reducción de tales actos. En la actualidad o hace un tiempo lo que andaban poniendo mucho eran los DIFs, que eran los centros de Claro. salud y también tenían atención psicológica y pues la mayoría era gratuita o alguna tenía un costo pero muy bajo, era accesible para todo el público. Entonces desde ahí también nosotros como personas pudimos ir poniendo nuestro granito de arena al llevar a nuestros hijos o a nosotros mismos ir a una consulta, o sea, no por ir al psicólogo es algo malo, ¿no? Y él te va a decir si cómo estamos, cómo nos sentimos y así, él te va a Claro, decir. porque sí, tenemos pues sí, un concepto de que si vas al psicólogo o te atiendes psicológicamente es porque estás loco, y no, realmente no es eso, sino que el psicólogo nos va a apoyar a ver ciertos tipos de conductas que nos han llevado a reaccionar de diferentes maneras, o simplemente ver algún tipo de trastorno del que nosotros padecemos. No necesitamos estar locos para acudir a lo que es un psicólogo.
Sí, claro, porque las conductas no son que se ven a simple vista, estas se van desarrollando poco a poco. Es como con un niño que es hiperactivo, tiene algún problema desde pequeño, después ya no va a ser eso, ya va a tener un problema más grande. Así Pero pues es. es algo que decimos que muchas veces es normal porque está niño, es un niño, dicen tiene mucha energía, tiene mucha pila. Pero pues no, y a las personas grandes igual, pues como bien lo dices, no porque esté uno loco, ya va a ir al psicólogo y voy a terminar en el psiquiatra, ¿no? No, No, ya para terminar en el psiquiatra ya son personas que realmente nacieron con una enfermedad, ya tienen algún trastorno, pero ya es una enfermedad de enfermedad. o a través de su vida se ha ido desarrollando la enfermedad, ¿no? O ya es muy complicado poder tener a esa persona dentro de una sociedad. Sí, claro, o sea, no forzosamente igual nacen así, sino que a través de su vida cualquier cosa que le haya pasado después ya le fue produciendo tal enfermedad a tal grado, pero pues ahorita que tenemos los que tienen pues niños chiquitos, pues es ir viendo, ir dándoles atención para saber más o menos a lo que nos va a llevar después ya que sea grande. Claro. Bueno, mi objetivo es generar conciencia social sobre la trata de personas. Es muy importante ya que estas personas que logran ser rescatadas, por así decirlo, sufren consecuencias y no solo psicológicas, sino también sociales. En las psicológicas, en consecuencia, desarrollan trastornos como la ansiedad, depresión, delirio de persecución, entre otras, como ya bien las mencionábamos anteriormente. En las sociales recordemos que su entorno cambia y es muy difícil adaptarse a la sociedad, ya que por los mismos trastornos que llegan a desarrollar les es muy complicado, además de que en México no existe como tal una cultura para poder enfrentar este fenómeno, ya que muchas veces en lugar de apoyarlos, lo único que hacemos es decirles, pobrecitos, ¿por qué te pasó esto? O ya ves, si no hubieras hecho esto, tal vez no hubiera pasado esto. O no sé, ¿no? En lugar de apoyarlos, los revictimizamos y es como ellos también dicen, pues es que yo soy culpable, yo tuve la culpa, me pasó porque yo lo quise así. Y recordemos que no siempre tiene que ser por culpa de ellos. Yo sé que, por ejemplo, en algunas ocasiones se los llevan por medio de engaños, ¿no? Ofreciéndoles trabajo en otro estado, en algún otro lugar, y les prometen cosas que al final de cuentas no van a cumplir. Entonces no siempre es culpa de ellos. Muchas veces pues sí, la misma sociedad o las condiciones de vida que tenemos, pues podemos llegar a recurrir a último desespero y aceptar ese trabajo tan maravilloso que nos ofrecen. Claro, pues es como bien lo pasa en la actualidad en los Países Bajos, ¿no? Que por decir aquí en América del Sur, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces les dicen, te llevo a Estados Unidos y allá vas a ganar muchos dólares, ¿no? Les dicen la cantidad y es enorme comparada con lo que ellos ganan ahí. Y pues optan por irse, pero ¿cómo se van? Teniendo una gran deuda en su país natal y se van. Y ya llegando allá, pues resulta que nada es como lo tienen. Pero pues ahí también todo se tiene que ir haciendo, como les dije, un estudio criminológico para que la sociedad nos vayan regulando como sociedad. O también he escuchado en algunos países que todavía se ve lo que mencionaste, lo que es el tener esclavizadas a las personas, que es en los países igual de bajos recursos, que los tienen trabajando para nomás para su beneficio y nunca les pagan. En algunas ocasiones yo he escuchado que lo único que les ofrecen es una casa donde vivir, un cuartito. Les dicen, trabaja para mí y este cuartito va a ser tuyo mientras trabajes para mí, ¿no? Pero pues trabajas para él y ¿qué te da? Pues no te da nada, nada más lo que tienes es eso. Pero pues si no trabajas te va a correr. O sea que ni la casa vas pagando, solamente estás trabajando para él. Y pues muchos optan por quedarse ahí porque pues que dicen, si ya no trabajo me va a sacar a la calle y ya no voy a tener donde vivir. Así es. Y pues tenemos también que hacer una regulación de todo eso, pues a nivel mundial, porque no solo aquí en México se ve, eso es algo que se ve A en nivel. muchísimos países también. No todos, hasta los países más ricos, yo me imagino que pasan por lo mismo, ¿no? O sea, no tenemos bien un estudio, pero pues también hay casos, o son muy mínimos, pero pues los hay. Pero pues a base de estudios se pueden regular para que no haya ninguno.
y pues aquí para que haya menos, ya tengamos menos casos de ese tipo. Y pues los delincuentes que se tratan, que su chamba es con las personas, los órganos o trasladarlas para trabajar en otras cosas, pues ahí empieza desde niños, como les dije, atendiéndolos y verlos. Pero pues también ya es la conciencia de cada uno. O sea, ¿para qué hacer dinero de esa forma si la puede ganar uno trabajando honestamente o estudiando para tener algún lugar bien donde desempeñarnos y no andar, pues, Delinquiendo. delinquiendo o con el miedo ahorita? Todas las personas que cometen dichos actos, pues, ¿qué es lo que pasa? Siempre se andan escondiendo de la ley, ven una patrulla y pues lo primero que hacen es a correr, ¿no? Porque ya no pueden estar en paz ni en la sociedad. O muchas personas ya los conocen, ya los ubican y dicen, vámonos de aquí porque ahí viene tal delincuente, ¿no? Tal persona que ha cometido tal acto. Entonces, pues son personas que ya no pueden estar en paz en la sociedad o con tranquilidad, sino que ya se tienen que estar escondiendo, ni siquiera en su casa pueden estar, se van de dicho punto de reunión a otro y a otro, porque ¿qué pasa si se quedan en uno solo? Pues lógicamente la autoridad va a llegar a su detención, entonces ellos ya no tienen ni siquiera un lugar fijo donde poder vivir en paz. Claro, la reintegración y la readaptación social en las víctimas de trata de personas es muy compleja, ya que no solo se necesita de la sociedad para que esto sea posible, también es muy importante valorar el daño psicológico de la víctima y como bien lo mencionaba mi compañero, aquí nuevamente puede hacer la integración un criminólogo, ¿no? Sí, porque tiene que ver su comportamiento de la persona. Así es. Muchas personas, no sé, les pasó algún robo o alguna cosa. ¿Y qué pasa? Pues se sienten bien después de 2, 3 días, ya no necesitan ayuda de un psicólogo, un criminólogo, porque ellas ya están bien. Pero pues no es lo mismo que te hayan robado a que hayas pasado por una violación. Entonces lo que debe de hacer ahí pues es tenerle su expediente y ver más o menos cuánta necesita de ayuda, porque pues no es algo que se le va a pasar de un día para otro. Claro, y que también esta persona acepte o desee la reintegración a la sociedad como lo ofrece lo que es el Estado, ¿no? Sí, también un criminólogo lo que debe de ver es qué va a pasar con esa persona, aunque haya sido una víctima, qué va a pasar cuando salga a la sociedad, porque muchas veces, ¿qué pasa con alguna persona que le robaron? Me robaron y ahora yo voy a robar, porque pues si ellos pueden, yo también puedo, cualquier cosa así. Entonces es algo, una conducta que se puede ir manifestando desde que se está haciendo el estudio para su reintegración social. Claro, pero sin embargo con la atención adecuada es posible que se logre que estas víctimas se reintegren a la sociedad. Para eso también tenemos que, bueno, como ya lo mencionaba mi compañero, el DIF, pero también tenemos lo que son, son asociaciones que apoyan a estas personas víctimas de trata de personas. Sí, claro, no nomás es el DIF, hay muchas más o hay algunas otras. Claro, y Algunas son... muchas de ellas también realizadas o iniciadas por personas o familiares de estas mismas víctimas, porque por ejemplo también es muy importante mencionar que no siempre el gobierno nos apoya, no siempre se tiene el apoyo que se debe, ya que existe una infinidad de casos dentro de lo que es el trata de persona, a los cuales únicamente se les va siguiendo por carpeta de investigación. Entonces sí es muy complejo porque no siempre se les brinda como tal o como se quisiera la atención adecuada a cada víctima. Sí, claro, es como lo mencionábamos hace un ratito con los peritos, los criminalistas. Muchas veces no se les da el material, o sí se les da y se les da muy poco. ¿Y qué pasa? Pues nos dan, por decir, unas 50 bolsitas para recolectar balas o cualquier indicio, y nos dan tubos de ensayo para recoger fluidos, nos dan unos 10, pero pues tan solo en un área o en un hecho te vas a ocupar unos 2 o 3. Entonces, ¿para cuántos tenemos? Si acaso para unos 3. Y ese material te lo dan, no sé, por mes o por semana, pero ¿a poco a la semana vas a tener solo 3 casos? Pues ahorita en la actualidad básicamente es lo que 3 casos es lo que lleva un perito al día, uno que tiene mucho trabajo o así. Entonces imaginémonos en los criminólogos o para esas personas que tienen que hacer su readaptación social, pues ya hay muchos de los que no se les puede brindar esa ayuda ni ese apoyo.
Así es. En lo personal es muy importante apoyar como sociedad a todo tipo de víctimas, pero es muy importante también reconocer que culturalmente hablando no existe apoyo hacia las víctimas de trata de blanca. En la mayoría de los casos la víctima acude a cambiar de residencia y no solo eso, sino también hasta el nombre. Así es, claro que sí. Como sociedad podemos aportar mucho desde una denuncia que pueda apoyar al rescate de las víctimas hasta contribuir a una sociedad para víctimas de trata de personas. Esto ya sea, por ejemplo, si tú como profesional puedes apoyar muy bien, pero también existen algunos otro tipo de apoyos como son las donaciones a estos centros que no cuentan como tal con un estado que los avale. Sí, claro, pues todos tenemos que apoyar a las personas que lo necesiten. Bueno, cuando podamos, pues podemos ayudar a alguien. Y incluso desde ver que está haciendo una conducta que pues no es buena o no es lo que está escrito en la ley, pues hacerle mención. O sea, tampoco somos la autoridad para ejercerle el castigo a él, ¿no? Si simplemente podemos decirle, hacerle el comentario que pues lo que está haciendo pues no está bien. Y Así de ahí es. se les puede ir ayudando desde ese momento. Bueno, pues por mi parte esto sería todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias al profesor Eder por invitarnos a exponer aquí en el programa. Sí, gracias al profesor Eder por darnos la oportunidad de venir aquí a hablarles un poco de nuestros temas para para hacer el culmino de nuestra materia con él. Y eso sería todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias.